que nunca busquemos que los ojos se fijen en nosotros, ni mucho menos, Señor, queramos exaltarnos a nosotros mismos. Que recordemos en todo momento, como el apóstol Pablo decía, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y que eso nos lleve a ser humildes, Señor, y a reconocer que todo te lo debemos a ti. A vivir una vida sujeta a tu palabra, en obediencia a tus mandamientos, que busca honrarte en todo lo que hacemos, para que no solamente seas glorificado en tu creación, sino también en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria y a exaltar tu gloria con nuestro culto y nuestras alabanzas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dicho esto, vamos a retomar nuestra serie después de un tiempo, la serie del Sermón del Monte y el carácter cristiano. Y hoy vamos a empezar con este mensaje titulado 11 implicaciones del Padre Nuestro. Y pido que me acompañen nuevamente a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor, pedimos que tu palabra hoy sea puesta delante de nuestros ojos y grabada en nuestros corazones. Que puedas hablar a nuestras vidas y enseñarnos, Señor, a través del Padre Nuestro, aspectos importantes de nuestra oración. Señor, cuán mal oramos muchas veces, cuán desenfocados estamos a la hora de orar. Y por eso, Señor, el Padre Nuestro sirve como un modelo genuino, un modelo que sale directamente de la boca del Señor Jesús para que podamos orar debidamente. Así que enséñanos hoy, Señor, e instruye a tu iglesia, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, como vimos, a partir del capítulo 6, el Sermón del Monte tomaba un rumbo un poco diferente. El tema principal del capítulo 6 en el Sermón del Monte lo veíamos en el versículo 1, donde el Señor Jesús avisaba a sus discípulos de que no podían practicar su justicia para ser vistos por los hombres. Lo que el Señor Jesús está tratando en gran manera en el capítulo 6 es la hipocresía con la que actuaban escribas y fariseos. Hombres que delante de la sociedad hacían largas oraciones en plazas públicas, pero solo lo hacían para alardear de su supuesta espiritualidad, solo lo hacían para ser exhibidos, para que la gente los admirase. Y todo el tiempo el Señor Jesús busca que sus discípulos no sean como escribas y fariseos. El Señor Jesús no quiere que la motivación de sus discípulos sea los ojos de los hombres. Y él empezaba dando ejemplos como por ejemplo la limosna. Por eso decía, cuando lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Él no quería que a la hora de hacer una obra de caridad, como dar una limosna, la motivación de esa limosna fuera que la gente nos viese y dijese qué buena gente son, qué solidarios, qué generosos, qué amables, qué bondadosos. Sino más bien siempre debíamos hacer esas buenas obras con el fin de agradar al Señor. Después de las limosnas también había mencionado, por ejemplo, la oración, cómo nosotros podíamos orar de una manera hipócrita, cómo podíamos orar con vanas repeticiones pensando que así Dios nos escucharía, o cómo podíamos incluso
orar simplemente para lucir ante los hombres como gente de oración, cuando quizá no tenemos una vida de oración privada en nuestro hogar. Y en ese contexto el Señor Jesús decía que era mejor entrar en lo secreto y orar a nuestro Padre y Él nos recompensaría luego. El Señor Jesús hemos visto que no quiere decir que nuestras limosnas deben ser secretas, que nadie nos puede ver dando una limosna. Y el Señor Jesús tampoco está enseñando que no podemos orar en público o que no podemos orar en alto. Simplemente está apuntando al corazón, está apuntando a nuestras motivaciones. Y lo que Jesús quiere decir es, ya sea que des una limosna o ya sea que ores, tu motivación no deben ser los hombres. No debe ser que los hombres te admiren. No debe ser que los hombres te exalten. No debe ser que los hombres te aprueben. Debe ser Dios. De ahí recordamos las palabras de Pablo a los Corintios cuando dice, ya sea que comáis o que bebáis, o podemos decir, o que deis una limosna, o que hagáis una oración, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es hablando de la oración que el Señor Jesús llega aquí y enseña a sus discípulos un modelo genuino de oración, que es el que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que se puede analizar muy a fondo. Y en el canal de la iglesia en YouTube tienen un análisis un poco más profundo que lo que vamos a hacer hoy. Nosotros ya tratamos el Padre Nuestro y lo hicimos como en 3 mensajes, bastante más amplios. Hoy lo voy a hacer de manera resumida, porque esos mensajes ya se dieron, pero quiero que miremos a vista de pájaro, de manera desde arriba, quizá más superficial, pero ver 11 aspectos que considero que como cristianos el Padre Nuestro nos enseña y tendríamos que tener en cuenta a la hora de orar. No significa que siempre que vas a orar tienes que decir estas cosas. No significa que siempre que vas a orar tienes que repetir esta oración. Pero considero que esta oración enseña cosas importantes de nuestra vida cristiana, de nuestra comunión con Dios, y sí que nos debe hacer ver qué aspectos debe haber en nuestra oración. Y cuando nosotros veamos estas cosas, posiblemente nos demos cuenta que muchas veces no oramos nada parecido a esto. Y es ahí donde debemos recordar esas palabras que dice la Escritura: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal? Porque pedís para vuestros deleites. La oración, que según esa palabra es pedir mal, es una oración egoísta. Una oración que no considera a Dios. Una oración que simplemente ve en Dios un dador de recursos y que busca que simplemente Dios satisfaga sus necesidades. Que no significa que a Dios no podamos pedir por nuestras necesidades. Pero lo que no podemos hacer es reducir la oración a nuestros gustos y caprichos materiales. Como si lo que más le importa a Dios y por lo más importante que podemos orar es por un coche. Por eso, hermano, cuando tú empiezas a estudiar sobre la oración y a analizar oraciones, te das cuenta de lo diferente que son las oraciones de un chico de un poblado de Nigeria a un chico de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Porque el chico del poblado de Nigeria, donde la iglesia es perseguida, él no ora para nada parecido al chico de Washington, D.C., con todas las comodidades y que tiene todo lo que quiere, que puede ir a conciertos, campañas, conferencias, y que normalmente las oraciones más genuinas están donde hay más pobreza, más necesidad, más persecución, porque los ojos de ellos no están ni pensando en lo material. Piensa que hay personas que ni siquiera sueñan con tener un coche nuevo. Personas que ni siquiera sueñan con tener una casa propia. Personas que eso no está en sus planes por su contexto. Seamos realistas, vivimos en Europa, en una zona acomodada y tenemos posibilidades que en otros lugares no hay. Y ahí hay personas que ni siquiera se van a poner a orar por un coche, ni por una casa propia. Personas que cuando van a orar centran sus oraciones en algo más importante. Oran por enfermos, por el pan de cada día.
Oran por el evangelio en medio de la persecución, por librar de la cárcel a pastores presos, porque hayan conversiones. Y ahí te das cuenta que uno de los peores tropiezos que encontramos en nuestra vida de oración son las comodidades. Nos hacen perder el foco de lo más importante. Nos hacen perder el foco de las cosas que importan a Dios. Porque la oración debería llevarnos a pensar, voy a orar no por lo que me importa a mí, voy a orar por lo que le importa a Jesús. Hermano, cuando tú vayas a orar, recuerda que tú vas por los méritos de Jesús y te presentas al Padre en Jesús. Y deberías esforzarte para llevar al Padre una oración como la que Jesús llevaría. Y si tú te paras a pensar eso, antes de orar, seguro que tu oración cambia. Es decir, ¿Jesús estaría pendiente de esto que voy a pedir? ¿O estaría pidiendo por otras cosas más relevantes para el reino? Así que vamos a ver de una manera por encima 11 implicaciones del Padre Nuestro en nuestra oración y en nuestra vida. A los que tienen cuaderno, hoy les voy a pedir mano ágil, porque son 11, tengo una hora. Me sale a 5 minutos. A 5 minutos justito. Y me conozco. Así que hoy va a ser un sermón a lo Speedy González. Como vengo con fuerza de una semana sin predicar, aquí ya verán tú. Voy a parecer el Usain Bolt de los predicadores. Primera implicación. Dios es nuestro Padre. En el principio leemos Mateo 6, versículo 9, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro. En un contexto judío, donde usualmente las palabras que se utilizan para referirse a Dios es Señor, Adonai, Elohim, Creador, Todopoderoso, Eterno, llega Jesús y trae al corazón de sus discípulos una forma familiar de acercarse a Dios, Padre nuestro. Hermano, no podemos olvidar el gran regalo que tenemos de poder llamar a Dios Padre. Porque no podemos caer en el error del Vaticano, en el error del Papa de Roma de creer que todo ser humano es hijo de Dios. No, hermano amado, no todo ser humano es hijo de Dios. Sí que podemos, cogiendo con pinzas alguna parte de la Escritura para decir que la creación, los seres humanos creados de alguna... No, pero no en el sentido bíblico. Porque incluso también a los ángeles en algún aspecto se les llama hijos de Dios en alguna ocasión. Pero cuando aquí hablamos de hijos de Dios, de relación padre e hijo, como la que el Padre tiene con Jesús, eso no es para todos los hombres. Hermano, Dios es Dios de todos. Dios es creador de todos. Dios es Señor de todo. Pero Dios es Padre nuestro. Y eso es distinto. El mundo puede hablar de Dios. Y tú y yo podemos hablar del Padre. Y debemos recordar que eso es uno de los mayores regalos que tenemos únicamente por medio de Jesucristo. En Juan 1, versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Mira qué verdades importantes. ¿Quién tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios? Aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en el nombre de Jesús. Esos tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo aquellos que confiesan a Jesús como Señor, solo aquellos que han creído en el Señor Jesús tienen ese derecho adquirido de ser hijos de Dios. Pero Juan añade algo importante. Que no nacieron de voluntad de sangre, que no nacieron de la voluntad de la carne, que no nacieron de la voluntad del hombre, sino de Dios.
Es decir, el nosotros recibir a Jesús, el nosotros creer a Jesús, no nos lo da el hombre, nos lo da Dios. ¿Recuerdan una ocasión que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y algunos decían, no, unos dicen que un profeta, unos dicen que fulanito. Y él pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Bien has dicho, Pedro, pero esto no te lo ha revelado carne, no te lo ha revelado el hombre, no te lo ha revelado sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo en una ocasión dice, nadie llama a Jesús Señor a no ser por el Espíritu de Dios. Y lo que nos está enseñando Juan es exactamente eso, que la única forma de que podamos creer verdaderamente en Jesús, no como un personaje histórico, sino en Jesús como Señor, es por una obra de Dios y por una revelación del Espíritu Santo. Tú no has creído que Jesús es el Señor porque has sido más listo. Tú has creído que Jesús es el Señor por la gracia de Dios. Dios te abrió los ojos y Dios te lo reveló. Dios lo reveló a tu corazón. Dios quitó toda ceguera. Dios quitó todas esas escamas y te hizo ver su gloria en la faz de Jesucristo para que dijeras, no, Jesús es el Señor, y lo recibieras como tal. A esos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces tenemos la capacidad de poder hablar con el creador del universo, con el todopoderoso, con el que hizo todas las cosas, con el que sostiene el universo, y llamarlo Padre. Ojo, no dice, y vosotros oraréis así, papito nuestro que estás en los cielos. No dice, no, vosotros oraréis así, papi nuestro que... No vengan con esa relajación con Dios. No, es Padre nuestro. A Dios se le trata con formalidad, con reverencia. La cercanía no conlleva irreverencia. La cercanía no conlleva irrespeto hacia la persona santa que creó el universo, el Dios todopoderoso. No puedes llamar a Dios papito como llamas así a tu hijo o a tu marido o a tu padre. No, Él es el creador, el todopoderoso, y no tenemos acceso a Él, pero sigue siendo Dios. Y nosotros tenemos el deleite de poder llamarlo Padre. La primera implicación es que Dios es nuestro Padre. Segunda implicación, nuestro Padre está en los cielos. El mismo versículo 9 sigue diciendo que estás en los cielos. El Salmo 103 y el verso 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Ahora, ¿qué quiere decir que el Señor, nuestro Padre, está en los cielos? No solo quiere decir que gobierna el universo, no solo quiere decir, como el salmista, que su trono está en lo alto y desde ahí gobierna toda la creación. Quiere dejar clara otra cosa: Dios no es como nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Y esto lo querría repetir una y otra vez hasta que quede claro en tu corazón, porque algunos se relacionan con Dios y caminan delante de Dios como si caminaran delante de cualquier hombre. No, Él está en los cielos. Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es santo, Él es digno, Él es excelso. Él no es como nosotros. En Él no hay fallo, en Él no hay error, en Él no hay sombra ni tiniebla, no hay pecado, no hay mancha, no hay imperfección. En Él no hay límites. Él es todopoderoso. Él no está limitado por el tiempo y el espacio. Él no tiene principio y final. Nosotros nacemos y morimos. Él es eterno. Nosotros no podemos todo. Él sí puede. Nosotros podemos estar aquí y no allí. Él está en todas partes. Omnisciente, sabe todo. Omnipotente, puede todo. Omnipresente, está en todo lugar. Él no es como nosotros.
Y eso lo tenemos que tener claro cuando nos relacionamos con Dios. Cuando tú fallas a tu mujer, cuando tú fallas a tu marido, cuando tú fallas a tu hermano, a tu hijo, a tu pastor, eso debe doler. Has fallado a un hermano, has fallado a una esposa, has fallado a un marido, pero cuando fallas a Dios, recuerda, has fallado a alguien mucho más grande. ¿Sabes qué? Lo que más duele del pecado es contra quién pecamos. ¿Qué es lo que hace grave el pecado? Es la persona contra quien lo cometo. Es la persona contra quien lo cometo. Mira aquí la tierra, por ejemplo. Hay personas que le hacen algo a cualquier persona de la clase. Un chico, imagínate un alumno de clase que se burla de un compañero. Eso está mal. Pero él sabe que corre más peligro cuando se burla del profesor, porque las consecuencias pueden ser más graves. Hacerle algo a un vecino del barrio es grave, pero hacerle algo a un policía, hacerle algo a un soldado del ejército, hacerle algo a alguna persona como un juez, una autoridad, el presidente, es más grave. Te metes en mayores problemas. Pues cuando pecas, pecas contra el que está en los cielos. Así de grave es el asunto. Hermanos, no podemos tomar el pecado a la ligera cuando sabemos que pecamos contra aquel que está en los cielos. Es serio. Nosotros tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios próximo, un Dios que su oído está atento a escuchar y su mano no se ha cortado y siempre está extendida para ayudar, pero es un Dios que está en los cielos. Dios no es hombre como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios no es criatura. Dios es creador. Nosotros no podemos gobernar ni nuestra propia vida. Se nos van los hijos de las manos, se nos va la economía de las manos, se nos va la salud de las manos, se nos va a veces las cosas, un montón de cosas que cada día nos recuerdan que nosotros tenemos límites. Que aunque tú quisieras tener todo ordenado, se te empieza a desordenar y tienes que reconocer que hay cosas que ya no puedes controlar. Él no. Él gobierna el universo. Su trono está en los cielos y desde ahí gobierna todo. A él no se le ha escapado nada de las manos. Ninguna guerra, ninguna batalla, ninguna enfermedad, ninguna gripe, nada. Él gobierna todo. Y todo lo que pasa, pasa por su permiso, por su voluntad, por sus decretos. Él está en los cielos. Tercera implicación que debemos tener presente. Somos llamados a santificar el nombre de Dios. Somos llamados a santificar el nombre de Dios. El versículo 9 sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Existen dos maneras de entender esta expresión, santificar el nombre de Dios. La primera que podemos encontrar en la boca de algunos teólogos es el hecho de tratar el nombre de Dios con respeto. Y nosotros podemos recordar que cuando nosotros miramos el Decálogo, los 10 mandamientos, hay un mandamiento que está dedicado exclusivamente al nombre de Dios. Si tú hablas con personas judías, te darás cuenta que ellos no escriben Dios como nosotros. Para ellos el nombre de Dios, el término Dios es tan santo que ni siquiera lo escriben como nosotros. Lo separan, usualmente ponen di, un guioncito, os, no lo ponen así porque para ellos escribir eso es demasiado. Yo no creo que tengamos que elevar este mensaje a eso, a no poder escribir Dios, pero sí a tratar su nombre con respeto. Porque muchas veces nos golpeamos el dedito del pie y Dios mío, que Dios esto, oh Dios, oh Dios. Tenemos ya el nombre de Dios como cualquier otra cosa. Ya parece que es parte de nuestro diálogo, de nuestra boca, de nuestro léxico, de nuestras palabras del día a día para cuando me enfado, para cuando voy a hacer una promesa, para cuando me golpeo, para cuando me asusto. ¡Ay, Dios! ¡Ay! No podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Vamos a tener que esforzarnos y cambiar las palabras. Yo recuerdo
como muchos españoles, mi vocabulario era sumamente vulgar cuando llegué a los caminos del Señor y tenía una palabra que empezaba por M muy comúnmente en mi boca y la tuve que cambiar por miércoles. Recuerdo que era como un trabajo mental, era cada vez que hay miércoles. ¿Por qué? Porque uno sabe que como creyente nuestra boca también tiene que ser luz. Y la vulgaridad no entra en el hablar del cristiano. No imagino a Jesús con un lenguaje soez. No imagino a Jesús con un lenguaje vulgar. Y no me importa cómo hablan los de mi cultura o los de mi país. Yo tengo que hablar correctamente. Entonces, si vengo de una cultura o de un país donde el nombre de Dios se usa a la ligera, no por eso tiene que ser usado a la ligera en mi día a día. El nombre de Dios es santo porque Dios es santo y por lo tanto tengo que tratar con respeto y dignidad el nombre del Señor. Cuando lo canto, cuando lo pronuncio, cuando lo predico, cuando hablo, su nombre es santo. Pero algunos otros escritores dan a entender que lo que quiere decir el texto es que debemos proclamar su nombre, dar a conocer su nombre, alzar su nombre, que su nombre sea separado de todo y que sea puesto en alto. En el Salmo 135 y el versículo 13 dice el salmista: tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria, Señor, por todas las generaciones. Algo que ha hecho el pueblo de Dios siglo tras siglo es seguir pasando el nombre de Dios, es seguir anunciando el nombre de Dios. Hermano, tu nombre llegará a olvidarse. Si el Señor no viene antes, tu nombre será olvidado y el mío también. Pongamos tu nombre, a lo mejor tus hijos lo recuerdan y quizás si has pasado un tiempo con tus nietos quizá también lo recordarán, pero rara vez tus bisnietos hablarán de ti y tus tataranietos mucho menos. Significa que la realidad de los hombres, como también dice Eclesiastés, es que seremos olvidados, pero hay un nombre que sí prevalece, un nombre que trasciende al de los hombres, un nombre que se anuncia generación tras generación. Nosotros saldremos de este local. Si Dios no viene, la iglesia seguirá, quizá aquí o en otro espacio, en otro edificio. Nosotros moriremos, los pastores marcharemos, llegará otra generación y tarde o temprano ni se hablará de cómo empezó esta iglesia, a lo mejor ni quién predicaba al principio, pero en el púlpito Dios permita que su nombre siga siendo proclamado. El nombre de los pastores y de los predicadores quedará en el olvido, pero el nombre de Dios seguirá siendo anunciado de generación en generación, porque su nombre debe ser santificado. La cuarta implicación que vemos en el Padre Nuestro es que debemos buscar el avance del reino de Dios. Debemos buscar el avance del reino de Dios. Por eso el versículo 10 empieza: venga tu reino, venga tu reino. Hermanos, Dios es rey, Dios reina. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él inauguró ese reinado. Él lo decía, Él afirmaba: el reino de Dios ha llegado. Pero nosotros, a pesar de que sabemos que el reino ha llegado, a pesar de que sabemos que ya vivimos el reino de Dios en este presente de alguna manera, tenemos que orar, tenemos que desear y tenemos que buscar que ese reino siga avanzando. Lo que nosotros tenemos que anhelar es que el reino de Dios sea más visible en nuestra sociedad. El deseo de la iglesia es que el reino de Dios se vea. En este mundo de tinieblas, donde está el príncipe de este siglo, donde el mundo tiene sus leyes, sus normas, sus ideas, sus ideologías, sus filosofías, nosotros como iglesia debemos impregnar la sociedad del reino de Dios. Si el mundo canta reggaetón, nosotros cantemos alabanzas. Si el mundo sale a marchar por la ideología, nosotros marchemos con el evangelio. Si el mundo sale a hablar de sus filosofías, nosotros hablemos de Cristo. Pero nuestro anhelo como iglesia no es que las leyes cambien. Claro que sí lo queremos, pero no podemos confiar que los hombres hagan mejorías. No podemos confiar en que nuestra sociedad vaya a mejor.
Nuestro deseo es que como iglesia, proclamando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, sin temor, sin vergüenza, sin espíritu de cobardía, debemos salir e impregnar nuestra sociedad del reino de Dios. Allí donde yo trabaje, allí donde yo estudie, allí donde yo esté, el reino de Dios se tiene que hacer presente. Yo viviré en medio de esas tinieblas como un ciudadano del reino de Dios. Y esa debe ser tu oración. Señor, hoy voy a mi trabajo. Déjame vivir como un ciudadano de tu reino. Venga tu reino a mi trabajo. Que vean en mí tu reino. Que vean en mí al Rey. Que vean en mí a un ciudadano del reino de los cielos. Ese debe ser nuestro anhelo. Esa debe ser nuestra oración. Oras por ello, hermano. Oras para que cuando vean tu casa digan, esa casa es una casa del reino de Dios. Cuando vean tu matrimonio digan, ese matrimonio es un matrimonio del reino de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, que el reino de Dios se haga más visible en medio de nosotros. Y la mejor manera de hacerlo es con la proclamación del evangelio. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Te has dado cuenta? Cuando proclamamos el evangelio, cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación, ¿qué estamos diciendo? Tu Dios reina. Hermano, cuando predicas el evangelio, estás diciéndole a la sociedad, hay un rey, hay un rey. El mundo no se maneja solo, el mundo no va solo, el mundo no se gobierna solo, Dios reina. Y eso es lo que hacemos cuando predicamos el evangelio. Y cuando en la oración del Padre Nuestro pedimos, venga tu reino. Queremos que se haga visible, queremos que se haga manifiesto. Por eso, hermanos, por eso debemos seguir orando también para que Dios cure, para que Dios sane, para que Dios haga milagros, para seguir mostrando visiblemente el reino de Dios en nuestra sociedad. Eso no es pecado, hermano. Dios lo hará bajo su soberana voluntad si quiere hacerlo, pero rogar a Dios, Señor, manifiesta tu poder. Que tu reino se haga cada vez más visible en nuestras vidas transformadas, en la proclamación del evangelio, en una iglesia santa. En medio de las tinieblas que mostremos al mundo el reino de Dios. Quinta implicación del Padre Nuestro. Debemos rendirnos a la voluntad de nuestro Padre. Debemos rendirnos a la voluntad de nuestro Padre. El versículo 10 sigue diciendo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hermano, en nuestra oración debe reflejarse el mayor deseo de un creyente, y es que se haga la voluntad de Dios. Tristemente, hermanos, sabemos la teoría, pero no la práctica. Muchas veces decimos con nuestra boca como pequeñitos, Señor, haz tu voluntad, pero no la queremos. Porque la mayoría de veces la voluntad de Dios no es la nuestra. La voluntad de Dios no es la nuestra. Te encuentras a personas orando por un novio, por una chica, Señor, haz tu voluntad, y Dios te está dejando claro en su palabra, corta, sepárate. Y tú ya, pero me gusta, haz tu voluntad. Sal, ya te lo he dicho en tu palabra, no te unirás en yugo desigual, esa es mi voluntad. Pero yo lo que quiero es forzar que Dios haga algo, porque a mí me interesa que esa persona se quede conmigo. Y quiero forzar, insistiendo y rogando a ver si Dios lo cambia, porque yo lo quiero. Yo sé que la Biblia dice que no puedo, pero ¿te has dado cuenta? No vamos a orar para hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar para ver si conseguimos que Dios haga la nuestra. Es que eres bueno, Dios. Sí, como soy bueno, ese no es para ti. Ya, pero yo lo quiero, sí, como un niño pequeño a la 1 de la tarde quiere un helado. Tú no sabes lo que quieres. Yo sé lo mejor. Hermano, tú el problema es que te sientes demasiado adulto delante de Dios. Y la mayoría todavía son como niños pequeñitos delante de Dios. Tú puedes tener 30 o 40 años en esta tierra, pero a nivel espiritual muchos todavía son bebés. Y eso se ve en las oraciones. Se ve en el trato en la iglesia. ¿Cómo se ve un bebé espiritual?
Un roce y ya cada uno por su... Eso son cosas de bebés, de gente inmadura. Cuando uno madura en la fe, perdona más, deja pasar las cosas, porque eso es señal de alguien maduro. ¿Ves? Los niños se enfadan, le dan rabietas. El maduro que... pasa ya de eso. No, pero ¿cómo voy a pasar? Pasa de eso. No, pero pasa de eso. No te importa. Sí, pero no sirve. No sirve. Eso es cosa de madurez. A veces como niños queremos torcer el brazo de Dios. Porque yo no sé quién inventó esa gran frase de la fe mueve la mano de Dios. Yo no sé quién inventó eso. Porque en la Biblia no está. Pero la Biblia dice que si pides con fe, sí, también dice que si pides conforme a su voluntad. Hay que pedir con fe conforme a su voluntad. La Biblia no dice que si pides con fe Dios te va a hacer todas las cosas. ¿Tú crees que por una madre enferma nadie pidió con fe que se curase? No, todo el mundo era incrédulo, nadie tenía fe que Dios podía curar. Claro que había fe, pero Dios a veces dice no. Y eso pasa con todas las cosas de nuestra vida. Que orar con fe no significa que Dios va a hacerlo. Orar con fe significa que creo plenamente que Dios puede hacerlo. Y descansar en que Dios lo hará si quiere hacerlo. Fe no es Dios lo va a hacer. Fe es saber que Dios lo puede hacer. Y confiar que si lo hace es lo mejor. Y si no lo hace, aunque a veces cueste, sigue siendo lo mejor. Dios sabe de todo. Dios sabe de todo. Pero nuestro anhelo como hijos de Dios debe ser que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, si tú lees el Evangelio de Juan, tú vas a ver a Jesús diciendo, no hago nada de lo que yo quiero, hago lo que el Padre me dije que debo hacer. Y cuando dice de sus palabras, Jesús dice, no hablo lo que yo quiero, hablo lo que el Padre me da que hable. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Lo que el Padre quiere que diga, digo. Lo que el Padre quiere que haga, hago. Jesús, entonces, ¿tú qué haces? Bueno, Él te lo dice también. Él te lo dice. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios debería ser lo que te da más gozo, tu mayor deleite. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 40 y el verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Obedecer a Dios no debe ser una carga, debe ser un gozo. Hermano, te voy a decir algo, obedecer a Dios es una carga para quien no ama a Dios. Servir a un tirano desconocido es una carga. Servir a una esposa debería ser un gozo. Porque donde hay amor, el servicio es un deleite. Servir, mira, imagínate una mujer que por lo que sea trabaja cuidando niños en un comedor en una escuela. Y aunque le gusten los niños, pues tarde o temprano eso es un trabajo y le puede costar, no ser tan fácil. Pero servir a sus hijos es diferente. Por ellos se levanta a las 3 de la madrugada, si tienen fiebre, les da caprichitos, si le apetece algo, pues mira, lo mima y lo consiente porque al nene le apetece un huevito frito, lo que sea. Porque donde hay amor, servir es un deleite. ¿Tú sabes por qué te cuesta servir a tu jefe? Porque no lo amas. Porque solo ves un señor que te manda y es tu dueño casi. Una esclavitud moderna. Te tiene comprado de alguna manera. A final de mes da tu pago. Pero cuando hay amor, hay deleite en lo que hacemos. Por ejemplo, si alguien limpia la iglesia así, siempre limpio yo, ¿por qué los demás no limpian? No ama. No ama servir. Se siente obligado a servir. Y no sé por qué lo hace, porque en ese caso aquí es voluntario. Pero alguien que, oye, quien quiera que limpia y goza y va hablando y ríe, disfruta, y dices, ¿por qué? Porque hay amor. Donde hay amor implícito, el servicio es un deleite. Tú quieres gozar
obedeciendo a Dios, ámalo. Si te cuesta obedecerle, tu oración debe estar centrada en amarle. Señor, ayúdame a amarte más hasta que hacer tu voluntad sea deleite para mí. Que me levante. Mira a ese joven enamorado que está conociendo a esa muchacha con la que se va a querer casar. Si la chica le dice, yo es que trabajo a las 5 de la mañana, aunque él entre a las 8 a trabajar, se levanta a las 4, yo te llevo, yo hago esto, yo te acompaño, yo te llamo para que hablemos en el tren hasta que llegues a tu trabajo. Ahora se casan y la chica entra a las 5 a trabajar. Te vaya bien, amor. Y a dormir. Porque ese primer amor ya no brilla tanto. Nos vamos acostumbrando. Y ahora, amor, venga, llévame yo al trabajo, que voy justa. Pídete un taxi. Estoy cansado. ¿Has visto? Si fuera el novio compraba un taxi. Y lo pagaba el mes entero. Te contrato para que lleves a mi princesa al trabajo todos los días. Eso lo puedes aplicar a cada área de tu vida. Y algunos se han acostumbrado a Dios. Porque cuando empezábamos con Dios, no queríamos perder un culto. Para nosotros los cultos duraban poco. Me acabé la Biblia en medio año. De tele no quería ni saber. Y los discos viejos de música los tiré por la ventana. Era alabanzas 24 horas al día. Y oraba. Y ni sabía orar bien, pero oraba todo el tiempo. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Pues lo que vemos en esa carta de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Hermano, tú no te has enfriado en la fe. Tú te has enfriado en el amor. Porque tú sigues creyendo, pero ya no amas igual. Muchas veces creemos que nos hemos enfriado en nuestra fe, pero no, tú crees igual. Lo que se enfrió es el amor. Pero te digo una cosa, si la Biblia dice vuelve a tu primer amor, ¿saben qué significa? Que se puede volver. Se puede volver. No viene solo, porque mira lo que dice, vuelve. Tiene que haber una actitud por tu parte para ir a ese amor. Pero se puede volver, hermano. No te puedes quedar sentado. Si tú percibes que en ti se ha enfriado ese amor, también tienes que tomar actitud para volver a ese amor. Y cuando se trata de amor y cuando se trata de pasión, yo de verdad les recomiendo los escritos del pastor John Piper. El pastor John Piper, de todas las cosas que él ha enseñado y de todas las cosas en las que es muy bueno, el centro de su ministerio casi siempre se definió por desear a Dios, anhelar a Dios, gozar en Dios. Tiene libros hablando solamente de ese gozo, de cómo deleitarse en Dios, porque para John Piper es inconsistente, incompatible ser cristiano y no estar deleitándose, porque él no concibe estar en Dios y no tener un profundo deleite en alguien como el Santo Dios del universo. Nosotros, hermanos, debemos anhelar que se haga la voluntad de Dios. Que así como los ángeles obedecen la voluntad de Dios en el cielo, que así como los ángeles hacen todo lo que Dios quiere en el cielo, aquí en la tierra nosotros hagamos lo mismo. Que si Dios dice derecha, derecha, izquierda, izquierda. Si Dios dice perdona, perdona. Si Dios dice la otra mejilla, la otra mejilla. Si Dios dice soporta, soporta. Si Dios dice ama, ama. Si Dios dice ora, ora. Cada mañana levántate y dile al Señor una sola cosa. Señor, ayúdame a hacer hoy tu voluntad. Porque voy a tener 1000 situaciones en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los hijos, en las que voy a poder hacer la mía. Y cuando llegue el momento, Señor, ayúdame a hacer la tuya. Cuando me pinche el jefe, cuando me provoque el compañero, cuando me tiente a alguien, cuando me pinche mi marido, cuando me conteste feo mi mujer, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Porque la mía será saltar, contestar, enfadarme, gritar, poner mala cara, pero esa no es la tuya.
Pidamos a Dios eso. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. La implicación número 6 del Padre Nuestro. Pedimos y confiamos en la provisión del Padre. En el versículo 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero hay una cosa interesante en esta petición y es el hecho de que no pide abundancia. No pide 30 baguettes. No pide un chuletón de vaca madurada de 45 días con su grasita, que está bien comérselo. Pero pedir el pan. También te digo algo, a todos mis hermanos latinos, Jesús nunca pidió el arroz de cada día. Pidió el pan. Por eso en España nos llevamos tan bien con el Padre Nuestro. Porque el arroz puede faltar, pero el pan no. Lo que esto nos enseña es que nosotros no tenemos que tener el foco en que Dios nos dé riqueza, sino en el sustento. Mira qué cosas dice la Biblia, por ejemplo. No he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Pero no significa que los justos van a ser ricos. Pero dice, no lo he visto desamparado. Esto nos recuerda incluso al maná del desierto. Nos recuerda incluso a esa provisión que mandaba Dios. ¿Para cuántos días? Para uno. Salvo cuando llegaba el día de reposo, que el Señor mandaba para 2. Pero en ese sentido, el pueblo tenía que aprender a depender de Dios. Y lo que esta oración nos enseña es depender de la provisión de Dios. ¿Está mal tener abundancia? No. ¿Está mal tener riquezas? No. Mientras no estén en el corazón, no hay problema. Pero nuestro corazón no debe anhelar eso. Nuestro corazón debe estar satisfecho con la provisión de cada día. Repito, en nuestro contexto, Europa o en Estados Unidos, el pan de cada día nos parece poco. Porque nosotros hasta tiramos pan viejo del día anterior. Porque nosotros se nos caducan los yogures. Se nos pone mala la fruta que no nos hemos comido. Tiramos la verdura que compré y se quedó en la nevera. Nosotros tiramos comida. Nosotros podemos salir y comprarnos una hamburguesa. Nosotros podemos salir y quedar para ir a un restaurante. O el domingo quedar entre 10 y hacer una barbacoa. Pero recuerda que hay gente que solo tiene el pan de cada día. Y si Dios quiere llevarte a eso, lo puede hacer. Para enseñarte que no hay mayor abundancia que la de tener al Señor. Y que todas las otras cosas son un regalo cuando están, pero no son necesarias si faltan. Nosotros debemos recordar que debemos confiar en la provisión de Dios y pedir a Dios por su provisión y saber en todo momento que todo lo que tenemos viene de Él. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que tú, amado hermano, debes recordar en todo tiempo que todo lo que tienes, vistes, comes, viene de la mano de Dios. Que tienes un Padre y un Padre muy generoso. Mira cómo lo expresa Lucas 12:24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Yo sé que a algún animalista de estos radicales de este tiempo esto le dolerá, porque la gente de hoy piensa, valemos lo mismo que los perros. Todo ser vivo vale lo mismo. Aquí Jesús deja algo claro, ¿ya? ¿Cuánto valéis más vosotros que los pájaros? Ah, pero el pájaro es un ser vivo. Sí, pero no a imagen y semejanza de Dios. Es un animal. Hermano, la gente que piensa que todo ser vivo tiene el mismo valor, piensa que viene de un mundo que cree que somos animales, solo que de otra especie. Piensa que para esas personas la definición de hombre es un animal racional, porque para ellos venimos de un chimpancé. Pero nosotros no somos animales racionales. No lo somos.
Nosotros somos creación a imagen y semejanza de Dios. Los perros no, los gatos no, los pájaros no, son creación de Dios, son seres vivos. Dios prohíbe el maltrato de los animales, sí. La Biblia lo dice, que el justo cuida de su bestia, pero ellos son animales, nosotros somos la corona de la creación del Señor. Y por lo tanto, tenemos un Padre que por el valor que tenemos en Él, nos cuida y nos provee. Hermanos, estáis aquí y sois ricos. Ninguno de vosotros podría llamarse pobre. Pobre es otras personas que no están aquí hoy. Tenéis ropa, calzado. La mayoría de nosotros podemos tener más de un calzado, más de un pantalón, más de una camiseta, más de una chaqueta. Además, la mayoría de nosotros a veces cuando llega verano cambiamos, compramos, regalamos, vamos a rebajas. Además de eso, mujeres que tienen más de un bolso. Tenemos de todo más de uno, hasta de cosas innecesarias. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros tenemos en casa cosas que ni usamos hace un montón? ¿Cómo vamos a decir soy pobre? Si nos sobran cosas, que ya no sabemos ni dónde están ni que las teníamos. Si compramos cosas y otra y ahora uno nuevo, ¿cómo diremos que somos pobres? Somos ricos, porque nuestro Padre ha sido muy generoso con nosotros. Entonces, sabiendo eso, que nunca llegue la ingratitud al corazón. Nunca mires a esta sociedad en la que vivimos, de Europa, de Estados Unidos, de Lamborghinis, de Bugattis, de Ferraris, de lujos, y creas que entonces tú eres pobre porque no tienes eso. No, hermano. Que lo que tiene el impío o lo que tienen otros no te lleve a tener un corazón ingrato cuando tienes mucho más de lo que necesitas. Y no olvides que mucho más de lo que mereces. Porque si fuera por tu vida, por tu pecado, deberías estar ya muerto y en el infierno. No solo tienes vida, sino que tienes un Dios que te ha provisto muchas cosas. A ti y a mí también, a todos. Número 7, implicación número 7. Pedimos ser perdonados por nuestras faltas. En Mateo 6:12 empieza, y perdónanos nuestras deudas. Hermano, toda oración tiene que llevar confesión. Y mira qué interesante es esto. Porque todavía existen personas de algunas denominaciones y grupos religiosos que llegan a pensar que el creyente ya no peca. Pero entonces, si el creyente ya no peca, ¿por qué Jesús en el Padre Nuestro incluye pedir perdón por los pecados? Es porque Jesús da por hecho que vamos a pecar. La diferencia, y nunca la debemos olvidar, es que el creyente no practica el pecado. Como dijo Spurgeon, si no me equivoco, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Una oveja puede tropezar, pero no se queda de esa manera. Un creyente puede un día mentir, pero no puede vivir mintiendo. Un creyente puede un día mostrar orgullo, pero no puede ser orgulloso todos los días. Un creyente un día puede sentir rencor hacia alguien, pero no puede mantener ese rencor siempre. Nosotros podemos tener un día rencor, no podemos ser rencorosos. Nosotros podemos un día haber dicho una mentira porque tuvimos miedo, temor, por lo que sea. Pero no podemos ser mentirosos. Y esa es la gran diferencia. Para que cuando vayamos al Señor, no vayamos con una vida pecaminosa, sino con una vida piadosa que un día, en ese día, pecó en algo. Y debemos, en la oración, pedir perdón al Señor. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero mira qué característica importante. La diferencia entre un creyente y un impío. El impío que viene a la iglesia puede escuchar que algo es pecado y por remordimiento o una ligera culpa vivir pidiendo a Dios perdón cada semana por lo mismo.
La diferencia con el verdadero creyente es que no tiene remordimiento, va a tener un profundo arrepentimiento, va a confesar su pecado y la marca del arrepentimiento no es que lo confiesa, es que lo abandona. Mira lo que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No solo debemos confesar nuestros pecados, hermano, no podemos vivir confesando cada día lo mismo. Porque si hago algo cada día es un hábito. Si voy al gimnasio cada día soy deportista. Si cada día voy a un trabajo soy un trabajador. Si cada día salgo a correr soy un runner. ¿Cómo se llama esa gente de hoy que corre por gusto en la calle? Están muy bien, hermanos, hay que tener una vida saludable. Yo los veo y me encantaría ser así. Pero no puedo, me aflato. Y si peco cada día en lo mismo, si fornico cada semana, soy un fornicario. Si adultero regularmente, soy un adúltero. Si caigo en la inmoralidad semanalmente, soy un inmoral. Y ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. No es lo mismo caer que vivir caído. Y esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y el que todavía está en tinieblas. Nosotros pecamos, pero no pedimos perdón cada día por la misma cosa. Nosotros tenemos muchas batallas en nuestro corazón. La falta de paciencia, los malos pensamientos, el orgullo, muchas cosas. La incredulidad, que también es pecado. Y por esas cosas vamos batallando y luchando y presentando y confesando pecados al Señor. Pero la marca del creyente es que el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. En la oración nosotros debemos pedir perdón por nuestras faltas, pero también hay una implicación más, la implicación número 8, que somos llamados a perdonar los pecados contra nosotros. El versículo 12 también sigue diciendo, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y es algo interesante cómo está escrito, dice, Padre, perdónanos como nosotros hemos perdonado. No, perdóname como yo perdonaré. Es decir, yo vengo a pedirte perdón con la conciencia tranquila porque yo ya he perdonado. Es como que Dios dice, tú me vienes a pedir perdón y tú vas con el rencor hacia Él en el corazón. Primero arregla lo tuyo y luego yo trato contigo. Que de eso hablaremos la semana que viene, porque los versículos siguientes es que si no perdonas a los hermanos tus pecados, tu Padre que está en los cielos tampoco te perdonará a ti. Hay mucha gente que vive pidiendo a Dios perdón por sus pecados cuando Él no perdona las faltas de otro. ¿No has visto qué incoherencia tan grande? Señor, perdóname porque soy un pecador. Entiéndeme, ten misericordia. El que te ha hecho eso también es un pecador, entiéndelo, ten misericordia. Pero Él es malo y tú. Ahora, recuerda lo que te he dicho al principio. El que te ha ofendido a ti, ha ofendido a un pecador. Tú has ofendido al santo Dios. Tú estás pidiendo que el santo y el que está en los cielos te perdone y tú, un mísero pecador como todos nosotros, ¿no puedes perdonar a otro pecador? Ahí hay mucho orgullo. Ahí hay mucho orgullo. Porque nada de lo que te hagan los hombres se puede comparar a lo que tú le haces al santo Dios. Por eso, en esta oración del Padre Nuestro es perdóname como yo ya he perdonado, Señor. Porque ¿con qué cara te voy a venir a pedir perdón cuando yo tengo rencor hacia otros? ¡Qué incoherencia! Hermano, el Padre Nuestro nos enseña que tenemos el deber de perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si tú has recibido perdón, libera perdón, da perdón.
¿Recuerdan ese pasaje? De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sabes cómo te dio Dios perdón? De gracia. ¿Sabes cómo tienes que dar perdón a otros? De gracia. No se lo deben ganar. Cuando venga a hablar conmigo lo perdono. No se lo deben ganar. Suelta ya ese rencor. No viene de Dios, no refleja a Cristo. Eso no es el corazón de un hijo de Dios. Es que a mí no me habla. Hermano amado, eres un pecador, no eres Dios. A mí nadie me puede hablar. A ti te hablan mal, como tú has hablado mal. A ti te fallan como tú fallas. Perdona lo que sea que te hayan hecho, es tu deber en Cristo. Y ahí volvemos a lo de hágase tu voluntad y no la mía. Mi voluntad es seguir con ese rencor porque yo es lo que quiero. Pero no es la voluntad de Dios. Perdona lo que sea. Todo se puede perdonar. Todo se puede perdonar en Cristo. Porque el perdón que debemos dar es un perdón sin límites. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Mira el corazón de Pedro. Oh, se parece al mío. Se parece al mío. ¿Hasta cuándo, Señor, perdono a mi marido? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta cuándo perdono a mi pastor? ¿Hasta cuándo perdono a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Ay, Jesús. No, hasta 7 no. Hasta 70 veces 7. Y Pedro entendió. No creo que Pedro esté diciendo, 7 por 7, 49, le pongo un 0, 490. Ahí está, Tomás ya lleva 122. Juan ya lleva 224 y va tachando. Pedro va con una lista con 490 palitos haciendo así. Cuando llegue a 70 veces 7 ya no tengo que perdonar más. No, Pedro lo entendió. Es perdona siempre. Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Siempre. Pero Señor, siempre. ¿Te perdonó Dios ayer a ti? ¿Te perdonó hoy? ¿Te perdonará mañana? Pues tú también. ¿O acaso eres mejor que Dios para tú decidir ya no perdonar? ¿Eres más bueno que Dios? ¿Más puro que Dios? ¿Más santo que Dios? ¿Más digno que Dios? Pues si el santo, digno y puro Dios a ti te va perdonando día tras día, ¿cómo no nosotros no perdonaremos a otros cuando nos ofenden? Implicación número 9 del Padre Nuestro. Debemos pedir ayuda frente a las tentaciones de la vida. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Cuando dice no nos metas en tentación, no hay que entender mal el pasaje como si fuera Dios el que nos trae la tentación, porque la Biblia enseña que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta, Dios prueba. Es diferente, ¿eh? Es diferente. Ah, mira, pasa un chiquillo guapo por aquí a tontear conmigo en el trabajo. Eso es una prueba de Dios. No, eso es una tentación. Eso no te lo ha mandado Dios. Dios no tiene ningún interés, sabiendo lo débil que eres, de que te vayas detrás del muchachillo. Eso no viene de Dios. Ah, ¿de qué viene? Viene de 2, de 3. Primero, anda por el mundo porque existe. Viene del mundo. 2. Viene del diablo a lo mejor también, que tiene mucho interés en que tú caigas, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y 3, no te dejes de culpar tú, porque cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Si el muchachito te llama la atención y no le llama la atención a otra mujer, es por tu corazón. Ay, ese muchacho, no te has preguntado nada, no te has preguntado nunca, ¿por qué eso que te tienta a ti no está tentando a otras personas? El problema no es eso, el problema eres tú. Porque otras personas ven a ese muchachito y miran a otro lado. El problema mayor en las tentaciones es nuestro propio corazón. Es nuestro propio corazón. Lo que este pasaje quiere enseñarnos no es que Dios nos vaya a poner tentaciones. Lo que este pasaje quiere enseñarnos es que en el mundo tenemos tentaciones. En la vida tenemos tentaciones y buscamos el cuidado de Dios. El Salmo 141 y el versículo 4 dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. Nuestra oración debe ser esa.
Hermano, no puedes dar por hecho que no vas a pecar. Tienes que pedir ayuda a Dios para no hacerlo. No hay creyente más necio que el que cree que se levanta y no pecará. El creyente más sabio es el que se levanta ya pidiendo ayuda para no pecar porque reconoce que es débil. Mira al salmista. No permitas que mi corazón se incline a lo malo para hacer obras impías. No me permitas comer de los manjares de los impíos. Es pedir ayuda a Dios ante todas las tentaciones de este mundo. Y el Padre Nuestro nos enseña eso, a pedir socorro al Señor. ¿Sabes quién pide ayuda? El que sabe que la necesita. Hay mucha gente que no pide ayuda. Son los que luego pecan en secreto. Porque la realidad es que todos necesitamos ayuda en esta vida. Nadie tiene un cuerpo glorificado. Nuestras batallas tienen nombres diferentes, pero todas las tenemos. Y debemos buscar la ayuda de Dios cada día para no caer en tentaciones. Implicación número 10. Debemos pedir ayuda también frente a las acechanzas del maligno. El versículo 13 sigue diciendo, mas líbranos del mal. Y algunas traducciones traducen esa palabra mal como maligno. El Padre Nuestro nos enseña que hay un enemigo, que hay un adversario y debemos pedir ayuda a Dios para poder resistirlo, como dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, el enemigo es real, Satanás existe, anda como león rugiente buscando a quien devorar y él no juega a ser diablo. Quiere destruir tu vida. Quiere hacerlo. Pero cuidado, que a mí me da la sensación de que algunos creyentes piensan que Satanás es omnipresente como Dios, porque algunos creyentes hablan en casa con Satanás. Y yo es algo que no he entendido, o sea, está en casa de este y del otro y del otro y del otro. ¿Cómo puede ser si Satanás no es omnipresente? Satanás puede hacer cosas, pero también tiene un montón de demonios por ahí que pueden hacer muchísimas cosas también. Pero déjame decirte algo, en ninguna parte de la Biblia dice Dios que te pelees con los demonios, ni que te pelees con el diablo, dice que resistas. ¿Y cómo se resiste al diablo? Con lo primero que ha dicho Santiago, sometiéndote a Dios. El diablo va a decir derecha y Dios dice izquierda. Te sometes a Dios y vas a la izquierda y entonces estás resistiendo al diablo que dice derecha. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Él puede poner tentaciones, puede intentar poner cosas en el camino, puede intentar distraerte, puede intentar hacer 1000 cosas para llevarte a tropezar y pecar contra Dios. Pero tú puedes resistir sometiéndote al Señor. Porque es lo que tenemos que hacer todos los creyentes a diario. Pero para resistir y someternos a Dios debemos pedir la ayuda de Dios. Implicación número 11 y termino. Oramos y vivimos para la gloria de Dios nuestro Padre. Termina el versículo 13 diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. El final de la oración del Padre Nuestro es un reconocimiento del señorío y de la soberanía de Dios, como dice el Salmo 22 y el versículo 28, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Este salmo y este final del versículo 13 nos recuerda diciendo el poder y la gloria para siempre jamás es de Dios, lo que hemos cantado antes. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Y esto es lo que vemos también en Apocalipsis 19:1. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. El final de la oración del Padre Nuestro es un recordatorio que todo lo que pedimos en esa oración, todo lo que decimos en esa oración tiene una meta, que Dios sea glorificado. Hermano, déjame hacerte una pregunta, ya estoy terminando. ¿Por qué quieres ser santo? ¿Por qué? Entiendo que todos nosotros tenemos el deseo de ser santos, de vivir en santidad. Espero que es lo que quieran. Si son de Dios,
debe ser su anhelo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Para ser más buenos? ¿Para tener un cargo en la iglesia? ¿Para lucir más espirituales? Debería ser solo una cosa lo que motive ese deseo: que Dios sea glorificado. Entonces, todo lo que pedimos en el Padre Nuestro tiene un foco: que mi vida le dé la gloria a Dios. Recapitulando, la oración del Padre Nuestro nos enseña estas 11 cosas. Número 1, que Dios es nuestro Padre. Número 2, que nuestro Padre está en los cielos. Y número 3, que el nombre de nuestro Padre es santo y debe ser proclamado. Cuando empezamos en las peticiones, número 4 nos enseña que debemos orar para que el reino de Dios avance, que debemos orar para rendirnos a la voluntad de Dios, que debemos orar confiando y dependiendo de la provisión del pan de cada día. Y a partir del versículo 7 veíamos también que debemos orar por nuestros pecados, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados y luchando también para dejarlos a un lado. Pero de la misma manera debemos orar pidiendo perdón, habiendo perdonado las faltas de otros. Dios no acepta un corazón lleno de rencor buscando ser perdonado. Y a partir de la implicación número 9 veíamos que debemos pedir ayuda al Señor para las tentaciones que pueden venir en el día a día y asimismo fuerza y socorro para resistir las acechanzas del maligno y ser librados del mal, reconociendo que pedimos su provisión, su ayuda, su perdón, su socorro, con el fin de que nuestra vida le dé la gloria, porque suyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Que de aquí en adelante nuestras oraciones se parezcan un poco más a esto. Que cuando vayamos a orar, recordemos estos aspectos y centremos nuestros pedidos en las cosas que Jesús nos dice que deberíamos centrar nuestras oraciones. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el mensaje de hoy. Gracias por esta enseñanza que has traído a nuestros corazones y a nuestra vida. Y te ruego que nos ayudes a hacerla viva en nosotros. Que nos permitas, Señor, poder tomar estas cosas aprendidas y adaptar nuestras oraciones de manera que empecemos a pedir conforme a tu voluntad. Quita todo egoísmo de nuestras oraciones y haz que nuestras oraciones estén más bañadas de palabra, más bañadas de aquello que Jesús quiere que pidamos. Porque al final, Señor, queremos orar y pedir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra cada enseñanza que aprendemos, cada mensaje que recibimos, porque no queremos ser oidores solamente de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.